Quiero recordarle que la palabra de Dios nos fue dada para dos motivos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Es a través de la Biblia que nosotros, por la inspiración, por la iluminación del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su santidad, cuál es su justicia, cuál es su ira, cuáles son sus atributos. Y es a través de la palabra de Dios también, en segundo lugar, que nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere usted saber cómo Dios quiere que usted viva? ¿Quiere usted saber cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio, para su trabajo? Busque la palabra de Dios. Como nadie, la Biblia le va a enseñar qué es lo que Dios quiere para usted. De tal manera que esta noche, que usted y yo vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a aprender básicamente dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es real, dígale. Y Dios llenó mi corazón de gozo. Amén. Ahora busque conmigo Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, lea conmigo hermano, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lea conmigo el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, póngame un poquito de atención. Hebreos, hermanos, está escrita para los israelitas que se convertían al Señor Jesús, que abandonaban la fe judía, el judaísmo, y que se convertían al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, escuche esto, y esto es bien importante. Estos hombres y mujeres de la iglesia de los hebreos estaban acostumbrados, conocían a un Dios terriblemente exigente, perfeccionista y retribuidor, castigador de los errores. En todo el Antiguo Testamento, Dios se muestra como un Dios que condiciona que la gente se acerque a Él al cumplimiento de la ley que Dios dio. Entonces, los judíos sabían que ellos no podían acercarse a Dios si habían hecho algo malo, y que el único que podía acercarse a Dios era quien cumpliera perfectamente toda la ley de Dios dada por Moisés. Crecían escuchando eso. Y ellos sabían que usted no podía acercarse a Dios sucio. Ellos sabían que una mujer que estuviera con la menstruación tenía que salirse de la congregación durante 9 días, 7 días de su periodo y 2 días para purificarse. Ellos sabían que si alguien comía cerdo tenía que morir. Ellos sabían que si alguien blasfemaba tenía que morir. Ellos sabían que si alguien trabajaba el día de reposo, que era el sábado para los judíos, tenía que morir. Y ellos vivían en una constante presión de una ley dada por Dios, justa y correcta, que no podía ayudarles a vencer el pecado, pero los castigaba por el pecado. Terrible, terrible, porque ciertamente la ley, dice la palabra de Dios, no puede ayudar a vencer el pecado, pero sí lo juzga. Entonces aquí no hay ayuda, aquí hay un señalamiento: si haces esto vas a morir. No me importa si lo hiciste queriendo o no, si lo haces vas a morir. Esa es la ley del Antiguo Testamento, y es santa y justa porque expresa la altura moral de Dios. Ahora, cuando los hebreos vienen a Cristo Jesús y reciben esta palabra que usted y yo, es que para nosotros no es como tan importante, pero cuando esta gente que está acostumbrada a ver a Dios tan lejano, a ver a Dios tan difícil, y se les dice, hermano, no sé si usted reparó en lo que leímos, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermano, ya no está diciendo
¿sabe qué era el resumen de la ley? Si eres perfecto, acércate a Dios. No está diciendo eso, está diciendo acércate tal como eres, porque Dios te va a perdonar, porque Dios te va a levantar, porque Dios va a hacer de ti una nueva criatura. El pacto es diferente. Ya no me acerco a Dios confiando en mis méritos. La santidad de Dios existe, sí, pero la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario y yo puedo acercarme a Dios tal como soy. No se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es el Dios al que nos acercamos. Podemos acercarnos a Dios. La Biblia cuenta de la reina Esther. La reina Esther se arriesgó y entró sin que el rey la llamara, pero dice la Biblia que el rey la quedó viendo y bajó su báculo y le dice: ¿qué quieres, reina Esther? Aún la mitad del reino te será entregado. ¿Sabe qué es eso? Eso es gracia, y eso es muy parecido a lo que Dios hizo. Él extendió su palabra y dijo: el que cumple estos mandamientos me servirá, y nadie los cumplió. Por eso necesitamos a Jesucristo, porque nuestra altura moral no llega a los estándares de Dios. Si usted vino por primera vez y usted es una buena persona, sus buenas obras no son suficientes para acercarse a Dios. Es por la gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora, la cosa cambia. Ya no soy bueno. Si llego a ser bueno, ya no soy bueno para acercarme a Dios. Si llego a ser bueno es porque me acerqué a Dios. ¿Me explico? Entonces, esta palabra, hermano, fue un consuelo tremendo para este pueblo, porque ellos estaban viendo a Dios como el que pide y ahora empezaron a ver a Dios como el que da. Ellos estaban viendo un Dios que les pedía santidad, ahora empiezan a conocer un Dios que les da santidad. Por eso es mentira que el cristianismo, como dicen algunos psicólogos mal informados, es mentira que el cristianismo sume a los pueblos en culpa. No, el cristianismo nos da la gracia, nos enseña cuál es el único camino verdadero para el perdón verdadero. Amén. Ahora, este versículo, hermanos, estos textos nos revelan uno de los atributos de Dios, uno de las actitudes que Dios tiene, y es el atributo de Dios como consolador de su pueblo. Dios consuela a su pueblo. Es que Dios puede ser cualquier cosa porque Él es Señor. Él es el Dios eterno, Él es el juez de toda la tierra, Él es todo. Pero una de las cosas que Dios hace es consolar a su pueblo. Dios se presenta en su palabra como el Dios consolador. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, Jesús lo da a conocer como el Espíritu Consolador. Entonces Dios es un consolador. Dios no es alguien que se aparte de nosotros en los momentos de crisis. Tampoco Dios es alguien que cambia según cambian las circunstancias. Dios es el consolador de su pueblo. Dios es el que recibe al que está llorando. Dios es el que escucha al que está atormentado. Y Dios es el que libera al que está en esclavitud. Dios es el consolador de su pueblo. Yo no sé si a usted lo han consolado alguna vez, pero Dios es quien consuela a su pueblo. Él es el que sale al encuentro de los que lloran. Jesucristo mismo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios es un consolador. Ahora venga conmigo a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, de los versos 3 al 5. Me dice amén cuando lo hayan encontrado. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Ahora, este texto describe a Dios como aquel que consuela a su pueblo y que tiene cuidado cuando su pueblo sufre. Veamos un ejemplo para que lo entendamos mejor.
Venga conmigo a primer libro de Samuel, aquí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 30. La palabra que el Antiguo Testamento usa en hebreo para describir consolación, que traduce consolación, es la palabra que significa respirar cerca. Y se refiere a que cuando alguien está sufriendo y otro viene y se pone cerca de él a tal punto que puede sentir su respiración. Entonces Dios respira cerca de su pueblo cuando su pueblo está sufriendo. Ahora, mire qué importante, cómo nos consuela Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 3 en adelante. ¿Lo tiene conmigo? Dice la escritura, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido, como dice hermano, llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que dice hermano, les faltaron las fuerzas para llorar. David estaba en la guerra, David estaba huyendo del rey Saúl, David era un prófugo, estaba en tremendo sufrimiento, y aparte de eso, un día que regresa de la guerra, en lugar de que su casa esté segura, haya que su casa está quemada, que sus animales desaparecieron y que su propia familia fue secuestrada. Y es algo terrible. Yo me pongo en el lugar de él. Imagínese, usted está lleno de problemas, nada le está saliendo bien, porque así estaba viviendo David. Y cuando espera regresar a su casa, la haya quemada, su esposa y sus hijos secuestrados y todo lo que tiene robado. Eso es lo que le pasó a David. Ahora, mire que se le añade algo más todavía. Verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David, verso 6, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de qué dice ahí, hermano, de apedrearlo. Ahora imagínese, si usted conoce el contexto de esta palabra, David era un prófugo, era perseguido por el rey, nada le estaba saliendo bien. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Que se dejó crecer la barba y se dejaba correr la saliva por la barba y se fingía loco escribiendo por las puertas y las paredes. Ahora yo sé que algunos de los que estamos aquí sufrimos por las deudas, pero ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado andar vestidos de locos para que no nos cobre? Y a David le estaba pasando eso, hermano. El hombre andaba, imagínese, con la barba larga, escribiendo en las paredes, con la saliva corriéndole por aquí para esconderse de quien lo quería matar. Y aparte de eso, cuando hay a quien le dé cobijo, ellos dudan de él, y cuando él viene de la guerra, haya su casa quemada, sus familias secuestradas, todo lo que tenía robado. Empiezan a llorar. David, sus dos esposas están robadas, sus hijos están robados. Y entonces la gente que anda con él empieza a decir, aquí ¿quién nos trajo? David. ¿Quién nos llevó a la guerra? David. ¿Quién dijo que dejáramos solo la casa? David. ¿Quién tiene la culpa? David. Matémoslo a pedradas. Y David está así como, ¿y qué hace David, hermano? Verso 6, siga leyendo conmigo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David, hermano? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, que era la vestidura sacerdotal, y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él, Dios, le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahora, ¿cree usted que Dios estaba consolando a David en ese momento? Sí. Dios le estaba dando a David su consuelo. Le estaba dando la promesa de la victoria y le estaba diciendo, David, tranquilo, yo tengo el control. Ve a buscarlos porque los vas a encontrar. Ahora, yo quiero que usted grabe esto en su corazón y espero que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a grabar esto en nuestro corazón. Dios es nuestro consolador. Dios ama nuestras vidas y Él está dispuesto en todo momento a consolarnos cuando estamos en aflicción y en tribulación. Mire, Dios no tiene días libres, Dios no se enferma, Dios no tiene días difíciles, Él no pierde fuerza, Él no se jubila, Él está eternamente sano, fuerte y dispuesto a sanar a su pueblo y a bendecir a su pueblo. Ahora,
déjeme compartir con usted algunos principios importantes sobre el consuelo de Dios. Porque uno espera que en todo momento Dios esté ahí. Y vamos a aprender qué enseña la Biblia sobre cuando Dios nos consuela. 4 principios. Número 1. Dios siempre está dispuesto a consolar a su pueblo. Yo quiero que usted sepa algo. Dios siempre está dispuesto a consolar a su pueblo. Una vez había una mamá que estaba peleando con su hijo, porque Juanito se llamaba el niño y era terrible, hermano. Mire, Juanito se subía a patinar en la mesa de la cocina, Juanito echaba la computadora en la pecera, Juanito hacía un montón de cosas. Y Juanito siempre se golpeaba. No te subas al palo, y se subía y se golpeaba. Y ya venía llorando donde la mamá, mamá, me golpeé. Y la mamá lo regañaba y después lo curaba. Y un día, pues que él se subió a patinar en la mesa de la cocina, se golpeó, se quebró un diente, y va llorando donde la mamá, mamá, ayúdame, mira que me golpeé. Y la mamá le dice, hijo, yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué cuando yo te digo que no hagas algo y lo haces y te golpeas, por qué siempre vas donde estoy yo, a pesar de que sabes que estoy enojada? Y entonces él la quedó viendo con cara así de que dice, mamá, ¿y a dónde más voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? Ahora, si hay algo que usted tiene que saber acerca de Dios, es que Dios está dispuesto a consolar a su pueblo siempre. Salmos capítulo 107. Ahora, dice el Salmo 107, verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Cree que le estaba pasando bien a esta gente? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué vivían así? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ahora, ¿por qué esta gente estaba sufriendo? Porque habían sido rebeldes a la palabra de Dios. ¿Por qué ellos estaban en sombra de muerte, en prisión y en grillos? Porque habían sido rebeldes a la palabra de Dios. Pero cuando en su angustia buscaron a Dios, los libró de sus aflicciones. Los libró de sus aflicciones. Sigamos leyendo. Verso 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estaban mal, estaban deprimidos, estaban muriéndose, no querían ni siquiera comer. Pero mire lo que dice el verso 19. Pero clamaron a Jehová, ¿en qué, hermano? En su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, hay algo común en los casos que describen estos textos. En ambos casos, esta gente era la causante de su sufrimiento. Ellos habían hecho algo malo que había generado había generado la consecuencia del sufrimiento. Si usted lo piensa sin orgullo, si somos verdaderamente humildes y sinceros, no es cierto que nuestro propio pecado, en la mayoría de los casos, es la causa de nuestro sufrimiento. Yo sé que hay cosas que son inevitables. Yo sé que hay cosas que son terribles porque son parte de la providencia de Dios. La tormenta de anoche, ¿quién puede decir que fue porque alguien hizo algo malo? Dios envía la lluvia. Pero no es cierto que la gran mayoría de nuestros sufrimientos es por causa de nuestro propio pecado. Un pastor amigo mío, llegó una hermana de la iglesia y le dice, pastor, yo necesito que usted haga algo. Vaya para que Dios le calle la boca al diablo a través de mi hermana que me pasa insultando. Esa mujer, el diablo la usa para insultarme, para decirme cosas terribles. Vaya, pastor, y ore por esa mujer para que Dios le calle la boca al diablo. Y ahí va el pastor a defender a su oveja. Y cuando iba saliendo de la puerta,
el Espíritu Santo le habló algo en su corazón. Y se para y se regresa y le dice: hermana, y por casualidad usted no le debe algo a su hermana. No, yo le debo un dinero hace como 3 años, pero eso no es razón para que me esté insultando. Ahora, no es cierto que nuestros sufrimientos en la mayoría de los casos son el resultado de nuestro propio pecado. Hermano, no es cierto que hay esposas malhumoradas porque hay hombres ausentes. No es cierto que hay hijos rebeldes porque somos malos padres. En la mayoría de los casos es así. Ahora piensen esto. Este texto dice que a pesar de que habían abandonado a Dios, cuando se vieron en angustia, clamaron a Dios y Él los escuchó y los sanó y los libró de la ruina. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a consolar a su pueblo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué puedo decirle yo? Hermano, si usted ha fallado, si usted traicionó vilmente a Dios, si usted rompió sus promesas, si usted volvió atrás y ahora mismo está pasando por un tiempo de dolor, de dificultad, déjeme decirle algo: se lo merece. Se lo merece. Qué bueno que sean quebrantados. Yo le voy a decir algo: si usted es de esas personas que se aleja un poquito de Dios y las cosas le empiezan a salir mal, alégrese, porque Dios lo ama mucho. Hermano, la Biblia dice que Jehová al que ama corrige y azota al que toma por hijo. ¿Sabe cuándo? Preocúpese: cuando puede irse a hacer lo malo a la calle y nada le pase. Ahí sí, porque piense que Dios ya lo desechó. Pero si usted es de los que empieza a hacer algo malo y rapidito le viene el trancazo, alégrese, quiere decir: Dios está cuidando de mí. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Traicionó vilmente a Dios, ha andado allá por lo oscuro haciendo cosas que no son de Dios, y ahora mismo ya empezó a cosechar lo que sembró, y ahora mismo está sufriendo, y ahora mismo está quebrantado. El camino correcto es: vuelva hacia Dios, que Él será amplio en perdonar y amplio en consolar, porque Dios siempre consuela a su pueblo. Dios siempre consuela a su pueblo, y usted tiene que saber eso. Pastor, pero yo estoy sufriendo, pero usted no sabe lo que he hecho. Vuelva hacia Dios, busque su consuelo. Pastor, pero es que lo que yo hice, mire, lo que usted hizo, Dios lo va a tratar con usted. No estoy diciendo yo que siga haciéndolo y vuelva hacia Dios. Estoy hablando a alguien que está desesperado y que ya vio que la maldad que hizo le pasó una factura. Pero aún así, vuelva hacia Dios. Sea como Juanito y dígale al Señor, como Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién iremos? Hermano, Pedro sabía de lo que estaba hablando. Jesús le dijo: Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: ustedes quieren irse. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro negó al Señor Jesús. Pedro 3 veces negó al Señor Jesús, y la tercera vez maldijo y dijo juramentos. Eso dice la Biblia. Pero aún así, cuando Jesús se presentó delante de Pedro, Pedro ni siquiera se vistió. Desnudo nadó por el mar hasta llegar a su Salvador, porque Pedro sabía algo: no importa lo que yo haya hecho, cuando voy a ser consolado, necesito que sea el Señor el que me consuele. Amén. Entonces, si usted ha fallado, si usted ha caído, si usted ha perdido sus fuerzas, hay un solo consuelo: vuelva hacia Jesús. Vuelva hacia Él. La puerta está abierta. Acérquese al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro.